Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 48 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 7 de marzo de 2014, voy a iniciar este análisis de previsión para la semana del 10 al 14 de marzo. Comenzamos, como siempre, dándole un repasito a los principales índices bursátiles. Después analizaremos los principales pares de divisas más a fondo, pero siempre es bueno darle un vistazo a los principales índices bursátiles para ver cómo se han comportado los mercados de renta variable esta semana. Comentarle también que si al final del análisis tienen alguna duda, algún comentario o se quieren poner en contacto con nosotros para saber de nuestros planes de negocio o de nuestras asesorías personalizadas, nuestros planes de enseñanza, pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Vamos a iniciar el análisis. Comenzamos con el DAX, como casi siempre. Vemos cómo la cotización del DAX arrancó con un gap potente de más de 100 puntos. El periodo semanal, el lunes por la mañana, nos arrancó en la zona de los 9.530, se nos precipitó a la baja. Un nivel de corto fue capaz de sujetar a la cotización del DAX y en su retroceso alcista, como vemos, el precio de apertura anual en los 9.617 no fue capaz la cotización de quebrarlo al alza. Como vemos, las órdenes vendedoras se colocaron ya un poquito por debajo del punto de partida anual, denotando la debilidad del DAX y de ahí que acabemos con unas pérdidas de un 1,80% en estos momentos de negociación del viernes. Vamos a ver también el IBEX 35, el Dow estadounidense. Bueno, estamos viendo la cotización del IBEX 35. Como vemos, parece que quiere afianzarse por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Esta directriz alcista de mediano plazo que nos viene de tiempo atrás, como vemos, ha sido clave esta semana, sujetando perfectamente a la cotización del IBEX. Nos va a cerrar en la zona de los 10.200 con unos avances de casi un 2%. Echamos un vistazo también al Dow americano, posicionado ya muy cerquita de máximos históricos. Como vemos, los máximos intrasemanales lo tienen en la zona de los 16.500. Recordemos que los máximos históricos los tenemos en los 16.600. Está a tiro de bala prácticamente esos máximos. Está encontrando apoyo en una congestión de mediano plazo que el Dow tiene en los 16.373. Va a acabar con unas ganancias del entorno del 1,5%. Le damos un vistazo también a la cotización del crudo. Sigue enrangado totalmente, como vemos, por la parte de arriba, siempre ejerciendo fuerza de resistencia, la zona de los $112 por barril exactamente. En los 111,70 tenemos esta zona de congestión y por la parte de abajo se agarra a los 108,72, que es como va a cerrar prácticamente la cotización hoy viernes. Bueno, habiendo hecho este repasito por los principales índices bursátiles y la cotización del petróleo, vamos ya a las divisas, es lo que nos interesa. Como siempre les comento por orden de aparición en el vídeo suele durar una hora más o menos si no quieren ver todos los pares de divisas. En primer lugar el euro dólar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y en último lugar el euro yen. Por orden de aparición, repito, lo van pasando hacia adelante o hacia detrás, depende si les interesa unos pares u otros. Vamos, como siempre, a realizar en primer lugar la lectura de mercado que nos ha ofrecido esta semana la cotización del euro dólar. Una semana marcada por la decisión de tipos de interés por parte del BOE, por parte del Banco Central Europeo, y como postre tuvimos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo desde Estados Unidos el viernes. Como podemos ver en la imagen, arrancó la cotización del euro dólar el inicio de semana el domingo, día 2 de marzo por la noche. Tuvimos arranque de semana y arranque de mes el mismo día en el 1,3762. Como vemos en los primeros compases de semana, intentó quebrar al alza un eje inclinado bajista de mediano plazo que siempre ejerce
fuerza sobre la cotización una línea de tendencia antigua. Como vemos en los primeros compases, durante toda la jornada de lunes estuvo ejerciendo fuerza de resistencia. Apreciamos cómo el lunes día 3 en sesión americana se nos posicionó después de golpear el precio de apertura anual 1.3750, se nos posicionó por debajo del mismo. El 1.3750 sería el eje central de operaciones durante toda la jornada de el lunes, martes y miércoles. Otro golpecito le dio al eje inclinado bajista de mediano en la jornada del martes, día 4, en sesión europea. Desde ahí otra vez imantado totalmente como eje central el precio de apertura anual, y tan solo Mario Draghi en su conferencia de prensa después de la decisión de tipos de interés, que lo dejó en el 0,25%, pero los comentarios óptimos para el euro hicieron encontrar apoyo perfecto en el precio de apertura anual en el momento de la conferencia de prensa, y desde ahí impulso alcista hasta la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 y que posteriormente la veremos delimitada en temporalidades superiores. En un primer momento, como es natural y normal, ejerció fuerza de resistencia, pero después en temporalidades pequeñas ya encontró un apoyo perfecto en la sesión americana del jueves día 6, y desde ahí se nos posicionó en el 1.3863, que a la postre, y como vemos, será el imán, esta congestión de mediano plazo, que va a capturar, donde se va a quedar a dormir presumiblemente la cotización del par todo el fin de semana. Queda un dato macro de mediano impacto que se va a publicar desde Estados Unidos dentro de una hora aproximadamente, pero no esperamos que tenga gran movimiento la cotización. Quedan 3 horas y 6 minutos para que cierre el mercado. Si tuviera algún movimiento brusco, la cotización deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a hacer a continuación. Le tiramos unos avances porcentuales para ver cómo se encuentra de salud. Desde el punto de partida anual, como vemos, avances mínimos desde el 1.3750, va a acabar esta semana con unos avances de un 0,92%, casi un 1% desde el día 1 de enero, cuando abrió el mercado este año 2014. Desde su punto de apertura semanal y mensual, coincidiendo ambos en el 1.3762, va a acabar con unos avances intramensuales y semanales de un 0,82%. Avances mínimos intramensuales y moderados intrasemanales. Nos vamos, como siempre, a temporalidades superiores para ver la salud de la cotización del par y para apreciar los detalles importantes que nos está dejando la cotización del euro dólar en estas temporalidades amplias. De temporalidad trimestral, después de haber abandonado esta directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, imantada, capturada la cotización durante varios trimestres consecutivos, prácticamente durante 2 años, el detalle importante que nos deja es que en este primer trimestre del presente año 2014 está encontrando apoyo en una congestión histórica de muy largo plazo que la cotización del par tiene en el 1.3606. Una de las más importantes congestiones históricas del euro dólar, que le está sirviendo de apoyo perfecto. Expandimos el gráfico para verlo en detalle. Apoyo perfecto después del quiebre que tuvo el último trimestre del año 2013. Ha ido a buscar el apoyo, lo ha encontrado de momento, y cuidado porque es un detalle, repito, importantísimo. Mientras no nos ceda el 1.3606 no vamos a ver movimientos bajistas importantes para el euro dólar en los próximos meses. Repito, cuidado, 1.3606, quienes operen en el mediano y en el largo plazo, este muro de congestión de muy largo plazo es vital, 1.3606, y mientras siga encontrando apoyo sobre el mismo, no hay miedo de movimientos bajistas para el año 2014 en el euro dólar. Son los detalles más importantes que nos deja la cotización en temporalidad trimestral. Nos trasladamos a temporalidad mensual. Cuidado con el detalle, importante no, importantísimo. Directriz bajista de largo plazo, desde máximos históricos del año 2008. En los máximos históricos del 1,60 nos arranca esta directriz con su punto de apoyo en mayo del año 2011. Como vemos, en meses anteriores se había acercado, pero no se había atrevido con ella. Como vemos en los primeros compases del mes de marzo, ya gira por encima de la misma.
Debemos de esperar, por supuesto, confirmaciones en estas temporalidades mayores para dar quebrada la directriz, pero de momento ya la está probando en temporalidades mayores y en temporalidades menores ha sido quebrada. Detalle más importante que debemos de tener en cuenta de temporalidad mensual. Nos trasladamos a temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja en esta temporalidad. Como podemos apreciar en la imagen, aquí se ve más claramente cómo la directriz bajista de largo plazo esta semana, presumiblemente, si no lo impiden estas 3 horas de negociación que quedan todavía, nos va a cerrar por encima de la misma. Y lo que es más importante, si cabe, estos apoyos consecutivos que está teniendo ya durante 2 semanas sobre el precio de apertura anual del 1,3750. Son los detalles a tener en cuenta de temporalidad semanal. Nos trasladamos a temporalidad diaria para ver cómo la cotización, si comprimimos el gráfico, hoy viernes ya se instala en la zona de congestión del 1,3863 que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de abajo ya queda la directriz bajista de largo plazo que hemos visto anteriormente, delimitada desde el año 2008, cuidado, mientras no vuelva por debajo no hay miedo, y mucho menos mientras no vuelva por debajo del precio de apertura anual en el 1,3750. La lectura que nos deja en gráfico de temporalidad diaria es esta congestión de mediano trazada aquí en temporalidad diaria que, repito, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para trazarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Como comentábamos anteriormente, quedan todavía un ratito, unas 3 horas de negociación de hoy viernes, un dato macroeconómico a las 20 GMT desde Estados Unidos de mediano impacto. Veremos a ver si hace mover algo al mercado. Pero el 1,3863 va a ser vital. Si el domingo por la noche, si cierra al final hoy viernes merodeando esta congestión de mediano y el domingo por la noche encontrar apoyo sobre el 1,3863, la primera resistencia que se va a encontrar la tenemos en un nivel de corto, 1,3934. Si nos quiebra esta barrera de resistencia, nos topamos con la siguiente, congestión de mediano plazo, 1,3994, a 6 puntitos de la barrera psicológica del 1,40. Atentos a este nivel, va a ser la principal resistencia de la semana que viene. Quebrada la principal barrera de semana, nos vamos directamente a una congestión de largo, 1,4077, importantísima también, nivel histórico, congestión potente, 1,4077. Y quebrada esta barrera, nos iríamos a una congestión de mediano que la tenemos delimitada en el 1,4171, como podemos apreciar a unos 300 puntos justitos de la cotización actual. Le colocamos la última resistencia para la semana que viene. Si la cotización del par nos pierde los primeros compases de semana, el 1,3863 y es rechazado a la baja, nos vamos a topar con un eje inclinado alcista de mediano plazo, que va a ejercer fuerza de soporte sobre la cotización como lo ha estado ejerciendo fuerza de resistencia durante muchas jornadas. Atentos a esta doble barrera porque entre el eje inclinado alcista de mediano y la directriz bajista de largo plazo que viene desde máximos históricos nos pasaría en el 1,3840, primer soporte inmediato a vigilar en caso de que fuera rechazada la cotización del 1,3863 en los primeros compases de semana. Un posicionamiento de la cotización por debajo del 1,3840 en los primeros compases de semana metería la cotización bajo presión bajista. Siguiente soporte, delimitado por un eje inclinado, bajista de mediano plazo. Movemos siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización, volverá a ejercer, en este caso, fuerza de soporte en el 1,3780. Quebrado el 1,3780, nos topamos con el principal soporte de semana, precio de apertura anual, 1,3750. Quebrado este nivel, nos topamos con el siguiente, congestión de mediano en el 1,3675 y quebrado este directamente ya a la congestión de muy largo plazo en el 1,3606. A unos 270 puntos de la situación actual le colocamos el último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,3863, si es que hoy viernes al final cierra merodeando esta barrera.
Mientras no vuelva por debajo de esta doble barrera, directriz bajista de largo y eje inclinado alcista de mediano en el 1,3840, no habrá miedo de movimientos bajistas para el par la semana que viene. El escenario cambiaría si la cotización fuera rechazada en firme de esta doble barrera a la baja. Continuamos con el dólar yen. Avances importantes los que mantiene la cotización del yen, la cotización del dólar yen a estas horas de hoy viernes 7 de marzo. Como vemos, desde su punto de apertura semanal y mensual, la cotización arrancó en los 101,43, ejerció fuerza de resistencia en los primeros compases de semana, como vemos, esta congestión de mediano que había ejercido fuerza de soporte durante muchísimos días, ejerció fuerza de resistencia, volvió a ejercer fuerza de resistencia en la jornada del martes en sesión asiática, pero este apoyo que encontró en la preapertura europea del martes día 4 ya inició un movimiento alcista. Se encontró con un nivel de corto, 102,44. Ejerció fuerza de resistencia, quebrado al alza el jueves día 6 en apertura asiática y como vemos está instalado, está imantado ya la cotización en los 103,30. Vital el domingo cuando abra el mercado por la noche. Congestión de mediano probada en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia. De años atrás no viene esta congestión de mediano largo potente y como vemos imantada totalmente. Si las 3 horas de negociación que nos quedan no lo impiden, seguramente se nos quede a dormir en esta congestión y repito, será vital un inicio de semana por encima del mismo. Iniciaríamos movimientos alcistas, por el contrario, un rechazo en firme desde esta congestión a la baja metería la cotización en presión bajista para la semana que viene. Desde su punto de apertura semanal y mensual vamos a ver lo que avanza la cotización desde su punto de apertura mensual y semanal, como vemos, casi un 2% exactamente, un 1,88% a estas horas de negociación. Evolución y avances abultados para el periodo semanal, el 1,88, y avances moderados ya para el intramensual. Nos trasladamos a temporalidades superiores. Temporalidad trimestral, refrescando la memoria como siempre. Directriz bajista de muy largo desde 1985. Como vemos, quebrada al alza en el primer trimestre del año 2013, sigue vigente. La cotización no ha perdido en ningún momento su fuerza alcista de mediano plazo y la tenemos instalada por encima de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar, tranquilamente un poquito por encima de los 103. Ningún detalle de temporalidad trimestral más. Temporalidad mensual. Como vemos, los dos detalles más importantes es que desde su punto de partida anual, en los 105,32 no ha conseguido cotizar ni siquiera un día por encima. Apreciamos perfectamente 105,32, punto de partida anual como ha sido rechazada. Es una ligera recogida de beneficios de mediano plazo del movimiento alcista que mantiene la cotización desde el año 2012, exactamente desde los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2012. Esta directriz, como podemos apreciar en la imagen, ha sido quebrada el mes de febrero. Atentos, es el detalle más importante. Cuidadito cuando vaya a realizar su confirmación. Vemos que la tenemos ya muy cercana. La semana que viene va a ser vital esta directriz. La veremos a continuación en temporalidades inferiores. Si no es capaz de superar la directriz y no es capaz de superar el precio de apertura anual, la cotización del par entraría en presión bajista. Cuidado, repito, mientras no nos quiebre la directriz al alza, mientras no vuelva por encima de la directriz, si no tiene fuerzas y mucho menos si no quiebra el precio de apertura anual en los 105,32, la cotización del dólar yen no se animará al alza en el mediano y en el largo plazo. Vamos a ver en temporalidad semanal estos detalles un poquito más ampliados. Como vemos, el precio de apertura anual de momento vital. En los primeros compases de año no tuvo fuerzas para evolucionar por encima del mismo y para lo que sí ha tenido fuerzas es para quebrar ya en temporalidad semanal la directriz alcista de mediano largo plazo, prácticamente ya de largo plazo que nos viene desde el año 2012, desde junio, julio, agosto y septiembre del año 2012. Tenemos a tiro de bala la directriz, iría a realizar un pullback seguramente la semana que viene, téngalo en cuenta, porque los inversores lo saben muy bien que un pullback y una confirmación sobre esta directriz metería la cotización del par bajo presión bajista potente.
Por la parte de arriba entraríamos bajo presión alcista única y exclusivamente si quebrara al alza el precio de apertura anual en los 105.32. Sería el objetivo alcista para la semana que viene. Le echamos un vistazo también en temporalidad diaria para ver cómo se encuentra en esta temporalidad y qué detalles podemos sacar. De momento, lo más importante es este nivel de congestión en los 103.30. Como vemos ya en jornadas anteriores, a finales del año 2013, como vemos, principios de año 2014, siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización, reforzando aún más esta congestión histórica de los 103.30, donde presumiblemente, y si no lo impide, este ratito que queda de negociación, pues se nos va a quedar a dormir. Vamos a ver lo que retrocede la cotización todavía desde su punto de partida anual, desde los 105.32 se encuentra en presión bajista anual un 1,88%. Retrocede todavía, situación negativa para el dólar yen en este año 2014. Volvemos a la temporalidad gráfica de 4 horas. Y le colocamos ya principales barreras para la semana que viene. En primer lugar, las resistencias, como siempre. Atentos al domingo por la noche. Cuando abra el mercado, si encuentra unos apoyos firmes sobre la congestión de mediano largo, 103.30, atentos, porque impulsaría la cotización al alza hacia esta doble barrera. Congestión de mediano, 104.52 y directriz alcista de largo. Cuidado porque va a ser la principal resistencia de la semana que viene. 104.52, a un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Quebrada esta doble barrera e introducida ya la cotización por encima de la directriz, sobre todo si encontrara apoyos ya en el cortito plazo, en temporalidades de 4 horas o algún cierre diario ya por encima de la misma, animaría a la cotización para hacerle una visita al precio de apertura anual. Barrera importantísima, como siempre, el punto de partida anual ejercerá fuerza. 105.32 y quebrados los 105.32 nos iríamos en busca de una última resistencia, delimitada por una congestión de mediano en los 106.19. Como vemos, a casi 300 puntos de la situación actual le colocamos la última resistencia. Por la parte de abajo, cuidado, con un rechazo de los 103.30, porque metería la cotización del par en presión bajista. Si este rechazo se hiciera firme en los primeros compases de semana, iríamos directamente a probar un nivel de corto, 102.44. Quebrado este soporte, nos topamos con una congestión de mediano como principal soporte de semana, 101.62. Quebrado los 101.62, nos topamos con otro soporte de la misma categoría, en los 100.68, último para la semana que viene a unos 270 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, tengan muy en cuenta los 103.30, porque va a ser vital. Capturada ya la cotización a estas horas, sobre esta congestión, sobre esta fuerza de imán, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado y nos puede orientar de los primeros compases definidos de semana. Continuamos con el dólar franco suizo, movimientos técnicos totalmente impecables los que nos ha dejado la cotización del dólar franco suizo en esta semana que hemos terminado. Lectura de mercado. Como vemos, nos arrancó la semana bajo la presión de la congestión de mediano de los 0,8817. Como vemos, en los primeros compases de semana se nos instaló por debajo de esta congestión, le dio algún golpe y fue capaz de quebrarla al alza el lunes día 3 en sesión americana. Poquito a poco se fue animando hasta que se encontró con el muro de congestión de mediano de los 0,8891. Probó esta barrera en la sesión europea, en la apertura europea del miércoles día 5, también en la apertura americana del mismo día. Como vemos, volvió a probar esta congestión, esta barrera el jueves día 6 en sesión asiática y en apertura europea, y este rechazo de apertura europea del jueves día 6 de nuevo sobre la congestión de medianos ya le hizo muchísimo daño a la cotización del par, se nos precipitó, nos quebró, como vemos, y tan solo la congestión de mediano de los 0,8757 ha sido capaz de sujetar a la cotización del par, impecable, ni un puntito siquiera se nos ha pasado por debajo. Desde ahí, rebote al alza, de nuevo, hacia la congestión de mediano de los 0,88 o 17, impecable también,
no nos ha dejado pasar en el viernes día 7 ni un puntito por encima. Entre estas dos barreras estará la clave en la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado, si es que hoy al final cierra entre las mismas. Le echamos un vistazo a la salud general de la cotización desde su precio de apertura anual en los 0,8927. La cotización tiene unas pérdidas intraanuales de un 1,72%. Desde su punto de apertura mensual y semanal, que la cotización del par lo tuvo en los 0,8805, también retrocede mínimamente un 0,33%, tanto semanal como mensualmente hablando. Nos trasladamos a las temporalidades superiores. Vamos a la temporalidad trimestral. Temporalidad trimestral. La salud, como vemos, de la cotización del dólar franco suizo debilitada totalmente desde hace 30 años atrás. Por la parte de arriba seguimos teniendo la barrera infranqueable de los 0,9680, este muro de congestión de muy largo plazo, probado, testeado, trimestre tras trimestre. Como vemos, cada velita de estas son 3 meses de negociación, muchísima fuerza, no ha conseguido y desde ahí, tanto intentarlo, al final la cotización se ha debilitado. La clave del muy largo plazo sigue estando en los 0,9680, congestión potente y directriz bajista de muy largo plazo que no ha sido quebrada en ningún momento, ni siquiera testeada. Deben de tenerla en cuenta si realizan negociaciones de muy largo plazo. Mientras esta doble barrera no sea quebrada al alza, en los 0,9680 no vamos a ver ningún movimiento alcista para la cotización del dólar franco suizo en temporalidades superiores con escenarios de muy largo plazo. Temporalidad mensual. Vamos a expandir el gráfico porque los detalles más importantes la cotización nos los ha dejado sobre los dos precios de apertura. El vigente del año 2014, como vemos este rechazo en firme en el mes de marzo, como vemos, y estos rechazos de la apertura anual el mes de enero sobre el punto de partida anual del año pasado, 0,9148. Como vemos, los últimos meses del año 2013 ya fue rechazada la cotización del precio de apertura anual del año 2013, recordado siempre por los inversores, aunque ya tengamos uno nuevo en este año 2014, y como vemos en el mes de enero fue rechazado impecablemente del punto de partida anual del año 2013 y desde ahí se nos ha precipitado a la baja. Mientras no vuelva por encima de los 0,8927, punto de partida anual del año 2014, nos vamos a olvidar de movimientos alcistas para el dólar franco suizo. Temporalidad semanal, poquito que destacar, simplemente apreciar en detalle estos rechazos del punto de partida anual. El quiebre lo tuvimos a mediados de febrero, las confirmaciones las tuvimos en la última semana de febrero y como vemos ya en esta primera semana de marzo, las órdenes vendedoras se colocaron un poquito antes de llegar al precio de apertura anual, denotando ya claramente la debilidad de la cotización del par. Temporalidad diaria, para ver en detalle. Técnicamente perfecto, el dólar franco suizo, primero rechazado del precio de apertura anual, posteriormente rechazado de la congestión de mediano de los 0,8891 y en el día de hoy, 7 de marzo, rechazado de la congestión de mediano de los 0,8817, soportado perfectamente por los 0,8757. Impecable las congestiones, impecables los precios de apertura anuales, imprescindibles siempre para las negociaciones. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Colocación de niveles primeramente de resistencia para la semana que viene. La primera que se va a encontrar la cotización del par, si este ratito que queda de negociación de viernes no lo impide, 0,8817. Atentos, primera resistencia, congestión de mediano. Siguiente de la misma categoría, 0,8891. Quebrada esta, directamente a la principal de semana, delimitada por el precio de apertura anual. Observemos los detalles perfectos que nos dejó el pasado 26 de febrero. Principal resistencia de semana, 0,8927. Nos pasa cercano un eje inclinado bajista de mediano plazo, que nos pasaría la semana que viene, dependiendo del día en el cual llegara, ayudaría seguramente al precio de apertura anual a ejercer fuerza de resistencia. Siguiente resistencia, congestión de mediano largo, 0,8998. Y desde ahí, impulso alcista tomaría la cotización en caso de que encuentre apoyos en la zona psicológica de los 0,90 hasta los 0,9075.
300 puntos de la situación actual, última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, lo primero que tiene que hacer la cotización del par es quebrar los 0,8757. Si al final de la jornada de hoy, viernes 7 de marzo, consigue cerrar por debajo, deben de vigilar unos rechazos en firme. El domingo por la noche, cuando abra el mercado de los 0,8757, metería en presión bajista potente. Principal soporte de semana, congestión de mediano largo, 0,8643. Siguiente soporte en una congestión de mediano plazo, 0,8523. Y la última que le colocamos en los 0,8436. Ya muy alejada de la cotización actual, a más de 300 puntos, exactamente a 335. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si al final hoy viernes cierra entre estas dos barreras, serán las claves inmediatas. Por la parte de arriba, 0,8817, por la parte de abajo, 0,8757. Dos barreras que serán vitales para la semana que viene en el dólar franco suizo. Continuamos con la cotización del par libra-dólar. Instalado totalmente, capturado y mantado en la congestión de largo del 1,6709. No tiene fuerzas para abandonar esta congestión de largo plazo. Desde que llegó el pasado día 14 de febrero a ella, nos gira un poquito por encima, nos gira un poquito por debajo, pero vemos como siempre tiene como eje central de operaciones la congestión de largo plazo del 1,6709. Si queremos ver movimientos definidos en este año 2014, en el libra dólar debe de separarse de esta congestión. Mientras no se separe con definición y con fuerza, no vamos a ver movimientos definidos en el libra dólar la semana que viene tampoco. Como vemos, lleva prácticamente las últimas horas, desde el miércoles, día 5, lleva encontrando apoyo hora tras hora, día tras día, sobre la congestión de largo plazo. Mientras no la pierda, no hay miedo de movimientos bajistas. Realizamos la lectura de mercado de esta semana. Expandimos el gráfico para ver cómo la cotización arrancó mes y semana un poquito por encima de la congestión de largo. En el 1,6718 inmediatamente vino a buscarla. La congestión encontrando apoyos el primer día de semana, como vemos. El martes en sesión americana, movimiento bajista potente para la libra, amenazando un nivel de corto que tenemos en el 1,6634 y medio, 1,6635, respetando, volviendo a la congestión de largo, respetando y mantándose totalmente, y como vemos presumiblemente nos va a cerrar por encima de la misma. Será vital el domingo por la noche cuando abra de nuevo el mercado el 1,6709. Le medimos la salud a la cotización primeramente en términos intraanuales, 1,6568. Evolucionamos al alza un 1%. Exactamente en estos momentos gana terreno la cotización desde el día 1 de enero. Desde el precio de apertura semanal y mensual prácticamente está en tablas la cotización. Como vemos, arrancó en el 1,6718 y en estos momentos tiene unos ligeros avances mensuales y semanales de un 0,09%. Prácticamente avances insignificantes. Nos trasladamos a las temporalidades superiores. Como siempre, en primer lugar, para este par, le tomamos la medida y la salud en temporalidad mensual. Expandimos un poquito para ver los detalles que nos deja la cotización del par. Pelea, como ya sabemos, con la directriz alcista de largo desde enero del año 2009, quebrada a la baja en febrero del año 2013 y vemos como mes tras mes se imanta. Al ir a realizar el pullback se nos ha imantado, no nos ha ofrecido ningún movimiento definido que nos confirme en el largo plazo el quiebre potente de esta directriz que hubiera impulsado a la cotización del par a la baja de una forma potente. Como vemos, se nos ha agarrado a ella, ha encontrado apoyo perfecto durante los 3 últimos meses y desde ahí evoluciona al alza. Como podemos ver en la imagen, el 1,6709, vital, congestión histórica de muy largo plazo, mes tras mes, en el año 2009, golpeando la congestión, incapaz de evolucionar por encima de ella. Volvemos sobre ella en abril del año 2011 y mayo del mismo mes. También amenazó en agosto del año 2011. Cuidado, repito, 1,6709, vital y primordial para el libra dólar. Estamos hablando de espacios temporales superiores, de espacios temporales de largo plazo.
Y para el corto plazo, pues también nos sirven para operativas intradía e intrasemanales, con lecturas diferentes, por supuesto, y con estrategias diferentes. Vamos a la temporalidad semanal para ver el escenario y para ver los detalles que nos deja en temporalidad semanal la cotización de libra dólar. Semana tras semana recuperó la directriz alcista de largo, quebrada el pasado año 2013, como vemos, testeó, probó la directriz bajista de mediano largo también, la quebró al alza. Estas dobles barreras le han servido de apoyo perfecto a la cotización, sobre todo la directriz alcista de largo. Desde enero del año 2009 observamos estos apoyos perfectos. La prueba del precio de apertura anual, como vemos, semana tras semana, probando, no teniendo fuerzas para quebrarlo, hasta finales del mes de febrero, mediados del mes de febrero, que ya tuvo fuerzas y se nos ha instalado. Lleva 4 semanas instalado en el 1,6709. Que repito, será vital de aquí en adelante. Mientras se mantenga por encima del precio de apertura anual del 1,6568, no hay miedo de movimientos bajistas para el par en este año 2014, ¿de acuerdo? Y mucho menos si encontrara apoyos firmes la semana que viene sobre el 1,6709. De temporalidad semanal, nada más, simplemente comprimir el gráfico, vamos a comprimir el gráfico y ver en detalle la directriz bajista de mediano plazo. Vamos a comprimir un poquito, se nos ha ido de las manos. Un momentito. Esta directriz bajista, como vemos, de mediano largo plazo, quebrada al alza después de ser testeada durante varias semanas, fue quebrada al alza, como vemos, en noviembre del año 2013, confirmada de una forma perfecta y de ahí impulso alcista, agarrándose, como ya hemos visto anteriormente, en la otra directriz alcista de largo plazo. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria, por si puede proporcionarnos alguna información. La única información que nos proporciona es la imantación, la capturación perfecta que tiene sobre el 1,6709 desde el pasado día 14 de febrero. Mientras no nos abandone, este eje central de operaciones, repito, se mostrará en rango. La cotización seguirá mostrándose en rango y no nos orientará de movimientos definidos. Debe de separarse de una forma potente del 1,6709 para que nos oriente. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya las principales barreras para la semana que viene de resistencia en primer lugar y de soporte. Por la parte de arriba se va a encontrar la cotización con un nivel de corto en el 1,6782. Cuidado con este nivel porque es la primera resistencia a batir. La siguiente resistencia con gestión de mediano plazo, 1,6842. Viene también acompañado por un eje inclinado alcista de mediano plazo que cada vez que llega a la cotización es respetado. Cuidado porque esta resistencia la vamos a delimitar como la principal de semana. Doble barrera 1,6842. Quebrada esta doble barrera nos topamos con un nivel de corto en el 1,6928 y quebrado este nivel de corto directamente a una congestión de mediano como última resistencia en la zona psicológica ya del 1,70 exactamente en el 1,6998. Le colocamos la última resistencia. Por la parte de abajo, si pierde en los primeros compases de semana el 1,6709, como vemos, apoyos perfectos en las últimas jornadas. Si logra perder el 1,6709 y la cotización fuera rechazada en firme de esta congestión de largo, atacaríamos un soporte en un nivel de corto, 1,6634. El siguiente soporte y el principal de semana, delimitado por el precio de apertura anual, 1,6568. Otro soporte con gestión de mediano en el 1,6512 y quebrado este directamente ya la doble barrera delimitada por una congestión de mediano en el 1,6408 y la directriz alcista de largo que ya hemos visto los detalles sobre ella en temporalidades superiores. Último soporte 1,6408, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Nivel de corto por la parte de arriba 1,6782 como primera pieza de resistencia. Sobre todo, sigan vigilando el 1,6709 porque mientras no se nos desprenda con claridad de él, no hay nada que hacer en movimientos de mediano plazo para el libra dólar.
Acabamos con el Libra dólar y vamos con el AUD USD. Movimientos alcistas potentes los que nos ha marcado la cotización del AUD USD en esta semana que estamos a punto de terminar. Repito, quedan todavía 2 horas y media de negociación. Atentos por si hubiera algún movimiento brusco en el mercado. Deben de tenerlo en cuenta para el análisis que estamos realizando en estos momentos. Bueno, vamos a medirle la salud a la cotización de la USD desde su punto de apertura mensual y semanal. En estos momentos avanza un 1,76%, tanto en intrasemana como intramensualmente. Desde el punto de apertura anual también avanza más o menos lo mismo, un poquito más. Desde los 0,88-85 avanza un 2,07%, es decir, la salud óptima tanto intrasemana, mensual como anualmente hablando, aunque mínimamente, con un 2% anualmente hablando, mínimamente, pero los avances del 1,76% en términos semanales son unos avances abultados. La cotización, como vemos, está instalada en este nivel de corto en los 0,9081. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, como también será vital en caso de que nos teste los 0,8993. Temporalidades superiores para ver cómo se encuentra en estas temporalidades amplias la cotización de la USD. 30 años atrás nos vamos. Expandimos un poquito el gráfico y vemos cómo por la parte de abajo esta congestión de muy largo plazo de los 0,8888 es vital, ha sido vital en los últimos trimestres. Echamos un vistacito en temporalidad trimestral para ver cómo en los 3 últimos trimestres, 1, 2 y 3, los 2 últimos trimestres del año 2013 y el primero del año 2012 está siendo el salvavidas de la cotización en el muy largo plazo. Mientras no pierda los 0,8888, esta congestión de muy largo plazo, que además viene acompañado por el precio de apertura anual este año en los 0,8885, no hay miedo en el largo plazo y muy largo plazo de movimientos bajistas potentes para este año 2014 en el AUD USD. Repito, es la doble barrera vital a seguir para el AUD USD. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal a ver si nos puede proporcionar alguna información adicional en la cotización del par. Bueno, únicamente estos apoyos que ha tenido en el punto de partida anual y la congestión de muy largo esta semana, en la apertura semanal y mensual, los apoyos la han impulsado al alza a la cotización. Como vemos, estos avances de casi un 2%, la vela alcista potente con la que nos va a cerrar. Nivel de congestión, como siempre, ejerciendo fuerza sobre la cotización y como comentábamos, mientras no lo pierda, esta doble barrera no hay miedo de movimientos bajistas potentes para la evolución del par. Temporalidad diaria, por si pudiéramos sacar alguna información adicional. La única información adicional, dos detalles vamos a destacar. Tenemos una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde abril del año 2013 y que tiene su punto de apoyo, se nos genera la directriz el 23 de octubre del año 2013. Atentos porque como vemos la tiene la cotización a tiro de bala, la tiene muy cerquita. El quiebre de esta directriz bajista de mediano impulsaría la cotización para hacerle una visita a la congestión de largo de los 0,9325. Congestión siempre potente, recordada por los inversores históricamente. Atentos a este detalle. Es el detalle más importante a seguir para la evolución de la USD, como el detalle importante es el apoyo perfecto que ha tenido en la salida semanal y en la salida del mes de marzo sobre el punto de partida anual y la congestión histórica de muy largo plazo de los 0,8888. Como vemos, tenemos formado un triángulo por la congestión de muy largo y la directriz bajista de mediano que va a ser vital. Estas dos barreras serán vitales la semana que viene para seguir la evolución del par. Temporalidad de 4 horas. Le colocamos principales niveles de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, nivel de corto, 0,9081. Si hoy viernes al final cierra por debajo del mismo, será la primera resistencia que se encuentre. Si hoy viernes al final cierra por encima, pues será el primer apoyo, ¿de acuerdo? 0,9081. De quebrar al alza los 0,9081, nos topamos con la directriz bajista de mediano que hemos visto delimitada anteriormente desde el año 2013 y un nivel de corto, 0,9171, doble barrera que va a ser la principal resistencia de semana. Atentos a esta doble barrera
quienes operen el AUS-USD 0,9171, directamente a un nivel de corto, con el quiebre de esa barrera, 0,9260. Y la congestión de largo estaría esperando a la cotización en los 0,9325, como vemos a casi 300 puntos de la cotización actual, un poquito menos. Por la parte de abajo, si la cotización no es capaz de remontar el domingo por la noche, cuando abra el mercado, los 0,9081 y es rechazada de este nivel a la baja, entraríamos en presión bajista. Un primer soporte en un nivel de corto, 0,8993. Quebrado este, directamente le abriría la puerta para ir al precio de apertura anual y la congestión de muy largo plazo, 0,8885, principal soporte de semana. Quebrado los 0,8885, nos vamos a un nivel de corto, 0,8814. Y quebrado los 0,8814, nos precipitamos hasta los 0,8727. Último soporte ya de semana, un poquito menos de 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9081. Vital para seguir los primeros compases de semana y sobre todo no se olviden de esta doble barrera, nivel de corto 0,9171 y directriz bajista de mediano. Refrescamos la memoria, volvemos a verla en temporalidad diaria a tiro de bala prácticamente, muy cerquita la tenemos, que junto con el nivel de corto va a ser primordial la semana que viene en caso de que sea capaz de testearla. Bueno, vamos con el euro-yen para terminar el análisis, un cruce que nos ha ofrecido movimientos muy violentos durante toda la semana. Vamos a ver el recorrido que nos ha ofrecido la cotización del euro-yen. Le marcamos unos avances porcentuales desde su punto de apertura mensual y semanal. Como vemos, la cotización en estos momentos avanza un 2,65%, unos avances muy abultados en términos intrasemanales y para llevar solamente 5 días de negociación de mes también son unos avances bastante abultados. Como vemos, por la parte de arriba tenemos un nivel de corto que ha ejercido fuerza de resistencia implacable, 143,77. Deben de tenerlo en cuenta el domingo por la noche cuando abra el mercado. Con respecto del punto de partida anual, todavía está en negativo. Vamos a ver lo que retrocede desde el día 1 de enero, un 1,05%, es decir, prácticamente un 1%. Todavía está en negativo con respecto del punto de partida anual. Vamos a temporalidades superiores, detalles a tener en cuenta. Comprimimos el gráfico, como vemos la congestión de muy largo en los 133,51 ya la dejó atrás la cotización y los inversores en el punto de mira tienen la barrera psicológica congestión de muy largo en los 150,08. Sería la barrera importante a batir para próximas semanas o durante este mes de marzo. Estamos hablando, por supuesto, en términos de largo y de muy largo plazo. Temporalidad mensual, detalles a tener en cuenta. Bueno, le está sirviendo de salvavidas la directriz alcista de largo plazo. Cuidadito con ella mientras no nos la pierda y mucho menos si no nos pierde la congestión de largo de los 139,41. No habrá miedo de movimientos bajistas para el euro-yen y sobre todo entraríamos en presión alcista si fuera capaz de quebrar al alza el precio de apertura anual en los 144,81. Vital la semana que viene si es que se atreve a atacarlo. Entre estas dos barreras importantes estará la clave la semana que viene para el euro-yen. Sobre todo si no nos pierde la directriz alcista de largo, no habrá miedo de movimientos bajistas. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal para apreciar cómo lleva capturada, imantada, atrapada totalmente durante 6 semanas consecutivas la cotización sobre la directriz alcista de largo y por la parte de arriba ejerciendo presión bajista el precio de apertura anual en los 144,81. Repito, entre estas dos barreras, ayudado por la directriz alcista de largo, será vital para la semana que viene. Le echamos un vistazo también en temporalidad diaria por si nos ofrece algún detalle importante. Los únicos detalles es el quiebre de esta directriz bajista de mediano plazo, como vemos, quebrada ya
a mediados del mes de febrero, con su confirmación inmediata, ayudada por la congestión de largo de los 139,41. Como vemos a la postre, los 139,41 han sido vitales. Este nivel, este muro de congestión de largo, durante muchas jornadas consecutivas, encontrando apoyo perfecto la cotización y desde ahí impulso alcista por encima de la directriz alcista de largo plazo y muy cercano ya al precio de apertura anual de los 144,81, que sin duda alguna los inversores lo tienen ya puesto en su retina. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle, como es habitual, las principales barreras para la semana que viene. La primera resistencia que se va a encontrar el par 143,77, nivel de corto, de momento implacable. El quiebre de este nivel de corto nos lleva directamente al precio de apertura anual, principal resistencia de semana, 144,81. De quebrarlo, iríamos en busca de un nivel de corto, 146,56. El quiebre de este le abriría la puerta para iniciar movimiento alcista hasta el siguiente nivel de resistencia, también de la misma categoría que la anterior, nivel de corto 147,94. Como vemos, ya muy alejado de la cotización actual, a casi 500 puntos. La última resistencia que le colocamos ya para la semana que viene, pero dadas las condiciones de mercado que nos marca el euro-yen, no es nada raro que pudiera llegar por la parte de arriba si es que sigue su movimiento alcista. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar los 143,77 y es rechazado en los primeros compases de semana, le haríamos una visita de nuevo a la directriz alcista de largo. Como vemos, imanta, captura, lo tiene como eje inclinado alcista día tras día, jornada tras jornada, cada vez que llega ejerce fuerza sobre la cotización. Ejercería fuerza de soporte en la zona de los 141,70. Dependiendo del día sería un poquito más arriba, un poquito más abajo. En nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa esta directriz alcista de largo plazo. Si quieren seguir nuestros análisis intradiarios, solo tienen que comunicarnos y proporcionarnos su correo electrónico. Se los enviaremos gratuitamente con mucho gusto. 141,70, soporte importante para la semana que viene. Desde ahí recorrido amplio hasta el principal soporte de semana, con gestión de largo, 139,41, que además nos coincide prácticamente con la apertura mensual. Atentos, ayudado también por un eje inclinado alcista de mediano, que sirvió como soporte el pasado día 27 de febrero. Triple barrera en los 139,41, principal soporte de semana. Como vemos, a unos 400 puntos de la situación actual. Solamente 2 soportes para el euro-yen la semana que viene. Recorridos muy amplios, amplitud de espacios por la parte de abajo para el euro-yen. No le colocamos ningún nivel de corto, luego le iremos colocando día tras día los precios de apertura de jornada, los niveles intermedios y demás para la negociación de intradía, pero para negociación intrasemana no le vamos a colocar ningún nivel de corto por la parte de abajo al euro-yen. El domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba, primer nivel de resistencia, nivel de corto 143,77. Por la parte de abajo, primer soporte muy importante, 141,70. Dependiendo del día en el cual llegara, sería un poquito más arriba, un poquito más abajo. Si llegara la jornada de lunes o el martes, sería rondando el nivel de los 141,70. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene del 10 al 14 de marzo del presente año 2014. Esperamos que este comentario de mercado y estos niveles que hemos colocado les sean de utilidad. Ya saben dónde estamos. No duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, de Skype, de las redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Cualquier duda que tengan sobre el mercado, si quieren información sobre nuestros planes de negocio o nuestros métodos de enseñanza, solo tienen que escribirnos o llamarnos por teléfono o ponerse en contacto por Skype. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene y si por bien es, el lunes a primera hora a las 6:30 GMT ya tendrán colocado nuestro vídeo para el análisis intradía. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.